Bueno, pues vamos muy bien de tiempo, son las 1, si no me equivoco, faltan 5 minutos, así que tenemos unos minutos para preguntas. Si queréis ir levantando la mano y os damos paso a alguno de los ponentes. ¿Nadie se anima? La Paqui. Y nos vamos a seguir trabajando en Guam. Quería preguntarle a Rafael sobre los estudios que ha comentado, que han realizado y demás. ¿Cómo podemos transferir esta información a la población de la forma positiva? Porque estamos en el presidente y digo, realmente creo que hay un poco también la vuelta de día, pero ¿qué consejo nos da para esta información de forma científica también? Trasladarlo a las madres, pero pues, para el bien, para trabajar ese nivel de estrés. Y después también quería preguntar que cuando has hablado de los estudios, pues has hablado de eventos muy interesantes, ¿no? Como pérdida de cantidades, de tierra. En un nivel de vida, estamos muy elevados, ese nivel de estrés médico sería también tan significativo. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Te voy a contestar primero a la primera en relación a de qué manera, ¿no?, se le puede transferir a la población general conocimientos sobre cómo el estrés influye y si hay alguna medida para paliar eso, ¿no? Creo que esa era la pregunta. Hay maneras, ¿no?, de disminuir esos niveles de estrés y hay formas muy sencillas y muy baratas que se pueden hacer y que se pueden implementar en cualquier consulta de atención primaria o incluso en el hospital. Una de las variables que nosotros al menos hemos encontrado en los estudios que hemos realizado y que se ha visto ratificado en otros estudios es la función fundamental del apoyo social. El apoyo social está demostrado que es una de las variables que más va a disminuir altos niveles de estrés durante el embarazo. Es decir, por apoyo social me refiero a tener un círculo de amistad. El apoyo social de la pareja es fundamental también, el tener una pareja que esté ahí, que apoye, que ayude. Y una red, pues, de grupos de WhatsApp incluso, otros grupos de mujeres embarazadas, de profesionales, es decir, toda una red social a distintas escalas va a disminuir mucho los niveles de estrés. Después hay maneras algo más sofisticadas que también tienen una demostrada utilidad, pero ya nos vamos al ámbito de la psicología, como son terapias con una vertiente cognitivo-conductual. Hay aquí compañeros en la Universidad de Granada, concretamente en la Facultad de Psicología, que tiene una línea de investigación en torno al uso y a la utilidad de la terapia cognitivo-conductual presencial y también online para reducir los niveles de estrés. Y además tienen un estudio, yo no he participado en esos estudios, esto lo están haciendo ellos de manera unilateral, pero tienen estudios muy chulos en los cuales, por ejemplo, han encontrado que aquellas madres a las cuales se les ha reducido los niveles de estrés mediante este tipo de terapia psicológica, los beneficios son incluso en los bebés, es decir, han encontrado que los niveles de neurodesarrollo de estos bebés son superiores a aquellas madres que no han tenido esa terapia. Entonces, básicamente diría, forma simple y del día a día, el apoyo social y la promoción de variables psicológicas, como por ejemplo la resiliencia, que se puede modificar, y después pues el uso de terapias siempre con una base científica y reconocida, como en este caso la terapia cognitivo-conductual. La otra pregunta, recuérdamela, que se me ha olvidado. ¿Cómo lo hacen llegar a la población? No, ¿perdón? ¿Cómo lo divulgan a la población? No, esa era la primera. El estrés medio, vale, disculpa, sí. Sí, ya me acuerdo, sí. Bueno, pues una de las cuestiones que no se sabe aún es cuánto es mucho estrés y cuánto es poco estrés. Esto todavía no
no se conoce ni a nivel psicológico ni a nivel biológico mediante el uso de biomarcadores. No hay una medida todavía que nos diga, pues mira, le cogemos una muestra de cortisol a esta mujer y sabemos que tiene más o menos estrés. Eso todavía no se sabe. Pero además de los niveles de estrés poco o menos usuales, como el estar expuesto a una guerra, a un desastre natural, sí que hay estresores como los estresores de la vida diaria que decía al principio, me monto en el ascensor y se ha estropeado, discuto con mi pareja, no me suben el sueldo, otra vez no he cogido plaza en estas oposiciones, cosas así. O también hay un estrés específico del embarazo, que se llama así, estrés específico del embarazo. También tenemos desde el grupo de investigación un instrumento que tenemos adaptado y validado en población española y que mide los niveles de estrés propios del embarazo. Esa escala es exclusiva para mujeres y además exclusiva para mujeres embarazadas. ¿Qué es lo que mide? Pues por ejemplo, las cuestiones que se preguntan en ese cuestionario son: estoy preocupada por la posibilidad de tener un bebé prematuro, o estoy estresada porque cuando el bebé nazca la relación con mi pareja va a nacer, o estoy angustiada, no son exactamente así las preguntas, pero algo así, estoy angustiada porque cuando nazca el bebé no sé cómo tomarlo, no sé cómo cogerlo. Es un estrés específico del embarazo y que mide cuestiones del embarazo. Entonces sí que se puede conocer a través del uso de estas escalas, pero lamentablemente todavía no tenemos un punto de corte para saber, esta mujer está estresada y esta otra no. Espero haberte contestado, gracias. Una cosa que siempre se nos olvida, uno de los mejores reductores del estrés es el ejercicio físico. También. Y el ejercicio físico durante el embarazo es otra losa con la que tenemos que ir arrastrando los mitos y leyendas porque las mujeres se pasan más tiempo en el sofá y en reposo que moviéndose. Y aparte de lo corporal, es que a nivel de cortisol, de citoquinas, de triptófano, ha demostrado con evidencia que es de las herramientas más eficaces y fáciles y accesibles a todas las mujeres, y algo que como matronas quizás no le damos la importancia ni la insistencia que debería de tener como recomendación de salud. ¿Se puede incluir la gestión de las emociones a nivel perinatal antes de que den la preconcepción? Por ejemplo, los talleres de preconcepción de meditación y gestión emocional para disminuir los niveles de estrés también, ¿no? Por ejemplo. Si se puede, ¿qué? Meter en la preconcepción talleres de gestión emocional y de meditación, por ejemplo, de técnicas de meditación para reducir el estrés, aparte de ejercicio. Y en el cole. Claro, sí. Cada día tenemos más conciencia está de la gestión de las demostrado emociones. Eso va a venir bien siempre. Siempre. Antes de la televisión y que la noticia que escribe la Gina, porque lo de que el ejercicio era embarazada, que se ha demostrado ya. Ya, ¿sabes? Sí, Ya. ayer por la tarde, ¿sabes? De todas formas, es verdad que la gestión de la gestión de las emociones ya hoy día cada vez más se está viendo en los colegios. A nosotros nadie, vamos, por lo menos yo en el mío nadie me enseñó que había emociones y cómo manejarlas, pero mis niñas, que son chicas, están viendo la gestión de las emociones desde que iban a primer ciclo de infantil. O sea que eso ya vamos avanzando. A mí un poco de lo que ha preguntado la compañera, que yo creo que a mí como matrona, cada vez que yo escucho a Rafa, que lo he escuchado ya varias veces, es algo que me perturba, ¿no? Como matrona puedo ser capaz de volcar en la mujer esa información de, ojo, cuidado, el estrés en el embarazo te va a afectar, sin crear una alarma en esa mujer? Eso, desde que empezamos a escuchar las charlas de Rafa, era como, ¿cómo abordas esto sin crear una alarma en esa mujer, sin provocarle más estrés? Porque muchas veces le cuentan cosas a las mujeres que en cualquier cosa, le hablan de la diabetes gestacional y muchas veces le crean más alarma que lo que le resuelve, porque le estás contando cosas. Pero igual eso también es porque tenemos una sociedad, porque yo creo que cada vez tenemos más formación pero menos sentido común. Sí, O sea, tú tienes a una madre, tienes a una amiga, tienes a una hermana y antes nos nutríamos mucho de esa sabiduría, pero hoy día se basan en el TikTok y las redes sociales y claro, tú tienes que informar y tienes que informar a la mujer y no por eso tienes que alertarla ni que ponerla. Es que le estás pasando una información porque tú eres un profesional y tienes que pasarle una información para que ella la conozca. Pero no por eso puedes estar pensando, ay, le voy a transmitir ansiedad, le voy a crear. No, es que es información que tenemos que pasar, efectivamente. Y intentar
Claro, de una forma que no es presionada, ¿no? Lo mismo que nosotros estamos, solo que Con normalidad. Si me permitís, yo en ese sentido lo que diría de manera muy clara es que el estrés influye, pero no es la única variable. Obviamente nosotros cuando hacemos un estudio, estudiamos la relación entre A y B, pero en ese saco se meten un montón de variables y cada una tiene un peso. El estrés es una más, pero obviamente pues está el ejercicio físico, está la alimentación, los fármacos, la exposición a radiaciones, a la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una de las variables que puede influir. Entonces hay que tenerla en cuenta, obviamente, pero no es la única. No es la única. Y además, después al final de todo, el organismo, pues las personas tenemos nuestra manera de lidiar con los distintos eventos y bueno, la humanidad ha llegado ya hasta donde estamos y se ha enfrentado a muchos estresores, ¿no? A lo largo pero sí que es algo que sí que no hay que descartar, que está ahí, hay que ser conscientes de que eso está ahí, pero obviamente no todas las madres que están estresadas van a desarrollar una enfermedad, ni sus hijas ni sus hijos van a salir con alguna patología. Puede haber un riesgo aumentado y por lo tanto hay que conocerlo, pero no es lo único. Y trabajando nosotras la habilidad de comunicación, porque el estrés el tuyo viene de ahí, no del que la mujer tiene, el estrés es tuyo. Y cada uno tenemos que asumir los nuestros y hacernos responsables de los nuestros. Un poco también con esto, ahora estoy recientemente en primaria, y en primaria te cargas con todos los problemas del estrés que tienen. Todas las mujeres tienen algún problema, evidentemente, y como que al final somos nosotras las que escuchamos a la mujer, porque nadie más lo escucha. Y yo me sentía sin herramientas para ayudar a cada problema de cada mujer. Yo decía, ¿qué puedo hacer? Y digo, es que no tengo ni herramientas, ¿dónde la mando? ¿Dónde la mando? Me veía sin herramientas en primaria cuando creo que... Y claro, si escuchaba a la mujer durante 20 minutos, ya dejaba de escuchar al niño, pesarla... Y era mucho más importante lo que hablaba con esa mujer, esos 10 minutos, que luego me quitaba de otra mujer, o del desayuno, o de... Lo que es cuidar. Pero veía que esa mujer salía mucho más aliviada con ese poco que había hablado, porque el médico no la iba a escuchar nada, era como su marido, cada uno tenía sus problemas. Y solo porque con eso llega mucha información que tú puedes llegar manejar. Pero empezabas a tirar y... No tienes que curarlo físicamente para encontrar muchísimas cosas. Y que la escucha activa es un ítem muy importante, pero que no está correlacionado con el tiempo del que se puede disponer. Entonces, buscar el equilibrio es complejo, porque yo ahora desempeño mi labor principalmente en la planta de Vamos a decir que tú no escuchas lo de aquí, los de la nube no escuchan. Que a mí de aquí. No, lo de la nube que no escuchan, entonces hablo más alto para que se escuche. Bueno, que me refería que ahora yo desempeño mi tiempo en la planta de Puerto. Son 30 días más de bebé con su pareja, que me doy cuenta que son las 10 de la mañana y he pasado 2 habitaciones. El primer ítem, escucha activa. La mujer tiene que contar su parte, claro. Entonces, es difícil encontrar un equilibrio. Si no. Bueno, yo quería felicitar a todos los ponentes, la verdad que creo que las tres ponencias de Lola han sido magníficas y quiero felicitar, la verdad. Y hacer una reflexión, a lo mejor para que contestéis los tres, ¿no? A mí, me extraña, me llama la atención que teniendo el control de embarazo que tenemos, con un mínimo de 9 o 10 visitas para un embarazo de bajo riesgo, no hablamos de alto riesgo, me llama la atención que se nos pasen tantas mujeres y tengan tantos problemas. Que yo creo, no sé si estáis de acuerdo o no, que ya no es cuestión de cantidad de visitas, que más no pueden ser, es que ya no podemos tener a las mujeres, las tenemos todos los meses y a veces más, y creo que para eso ya también mucho lo ven como una tortura, lo que ha dicho Blanca, van allí a ver medida del fémur, con la longitud del fémur, con el líquido lo viven como una tortura y es un estrés iatrogénico que estamos generando nosotros. En vez de a lo mejor de tanta cantidad, sería mejor la calidad.
¿Cómo medir ante ese embarazo ese estrés, ansiedad? No dejamos el Edimburgo para posparto, perdón. Si ya sabemos que es perinatal, pues habrá que meter el embarazo. Si sabemos que el puerperio es muy importante, una visita, pues a lo mejor hay que hacer más. Quitarle por aquí, por meter por allí. Yo creo que como matronas tenemos mucho que decir en ese sentido, porque es que eso nos atañe. Más matrona es lo que necesita. Hombre, no se va a ir ni una sola mujer sin saber si tiene riesgo de preeclampsia. O cuáles son las Doppler uterinas. Se están diagnosticando CIR, oligoamnio, PEG, o sea, algunas siglas se va a llevar, fijo. Pero a lo mejor no sabes si está por volumen de presión postparto. Porque se estima, y durante la pandemia subió, la salud mental de las mujeres durante el embarazo y el posparto se calcula que con el 15% de las mujeres pueden tener algún problema de salud mental sin diagnóstico. Durante la pandemia llegamos al 40%. Pero sola. Acompañamiento, cómo estás, qué necesitas, cómo te sientes. De eso hay poco. Ahora tú vas a tener un periodo de preeclampsia. Que vaya a tu casa, va a mirar en Google, va a mirar preeclampsia y te va a pasar el embarazo acojonal también. Y el número del Doppler que tú has tenido también te lo vas a saber. Y lo que pesa. Y este perfecto de Bueno, en primer lugar felicitar a la mesa y, como no, a Lola también. Estaba pensando, ¿no?, que hay un micro que tenemos pero que no se ha pedido, pero bueno, muchas gracias. Vamos a ver, en primer lugar, como he dicho, felicitaros. Y además me encanta ver cómo está evolucionando todo lo relacionado con la matronería. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, y esto va para Rafa. Tengo la sensación como que ese estrés va a ser determinista. Como, no sé, probablemente ya has ido aclarando cosas, pero al principio, cuando lo ibas contando, me daba la sensación de que, bueno, van a hacer un niño con problemas y no podemos hacer nada después. Entonces yo me niego a eso, no sé si me explico, ¿no? O sea, entiendo que sí, que lo que has dicho, la guerra, este tipo de estrés, el otro, entiendo todo eso. Pero es como que, bueno, pues como tu madre ha pasado todos estos problemas, tú tienes esto. Y no sé, creo que hay que buscar otra alternativa, ¿no? Hay que lanzarle, yo qué sé, un salvavidas o algo, ¿no? Eso es lo que me gustaría que también hablaras un poco, ¿no? Que es lo que a mí me ha quedado así. Y muchas gracias. Muy bien, gracias Lola. Encantado de verte por aquí y, bueno, Lola y yo hemos compartido la asignatura de evolución histórica de los cuidados, historia de la enfermería, ¿no?, para los amigos. Y bueno, respecto a la cuestión que planteaba, decir que el hecho que una madre esté expuesta a altos niveles de estrés durante el embarazo va a provocar en el bebé en desarrollo una serie de modificaciones epigenéticas. Es decir, todo esto está relacionado con la forma en la que distintos genes se van a expresar a lo largo de la vida de este individuo, de esta niña, de este niño. Y, por supuesto, no va a ser determinista, sino, como dije antes, va a ser una variable más de las que van a influir en que esa persona desarrolle o no ciertas enfermedades. En el caso de enfermedades como el autismo, obviamente, si ese individuo nace con autismo, ya no se puede hacer nada. Pero en relación a otras cuestiones, como por ejemplo enfermedades que se pueden desarrollar en la edad adulta de esa persona, como síndrome metabólico, el riesgo de fallecer de manera prematura por infarto, por supuesto, todas esas cuestiones sí que se van a poder modificar, pues por ejemplo, con la dieta que lleve esa persona, con el ejercicio físico. Así que, bueno, sí que te agradezco que lo hayas preguntado y para dejar claro esta cuestión, que aunque sí hay cierta asociación, los estudios que se están realizando en este sentido no son estudios experimentales,
¿Eso qué quiere decir? Pues que no hay una relación causa-efecto, sino que lo que se habla es de asociación, es de riesgo, un mayor riesgo, una mayor probabilidad, pero no quiere decir que estrés cause esquizofrenia. Por supuesto que no. Es un mayor riesgo, es un peso, una báscula, un peso más que ponemos en la báscula y una variable más que va a sumar para el riesgo de esa persona de desarrollar X. Pero hay otras variables pues que van a aumentar incluso el riesgo más o disminuirla para que al final pues esa epigenética, no eso de la cara o no de la cara. Yo creo que es muy importante tener algunas cosas en cuenta. Como bien decía Rafa, no son estudios de causa y efecto. Estamos como muy acostumbrados a buscar las relaciones de causa y efecto que solo se consiguen a través de estudios experimentales y a veces no siempre de forma muy fiable. No es que A produzca B. Ahora estamos buscando asociaciones. Y hay una cosa en biología y en la ciencia sanitaria que es la capacidad que tiene el ser humano de compensar. Todos sabemos lo importante que es el piel con piel. Por ejemplo, ¿por qué me das dos? Todos sabemos lo importante que es el piel con piel, pero si una mamá y un bebé, por la razón que sea, no pueden hacer piel con piel, no quiere decir que haya que sacrificar a ese niño, porque se puede compensar. Compensar cómo, si los profesionales sanitarios sabemos que el estrés va a causar, lo primero que tenemos que hacer es acompañar a esa madre para ayudarla a buscar estrategias para resolver esa situación de estrés y después compensar con otras estrategias que conocemos y sabemos. Con piel cuando sea posible, lactancia materna si fuese posible, derivar a profesionales que sean capaces de acompañar y ayudar si lo necesita. Lo que no podemos es decir, como esto produce estrés, pues sacrificamos a esta madre y a este niño porque ya no nos sirven para la sociedad. Y quizás es que no somos conscientes, ¿no?, de la importancia del estrés como factor de riesgo, no solo en el embarazo, en el posparto, en la vida. Es como, bueno, el estrés es saludable, porque si no seríamos todos unos temerarios y nos hubiéramos muerto hace mucho tiempo. Pero es necesario que seamos conscientes de que los niveles de estrés es algo que hay que tener en cuenta y que hay que darle el mismo peso que a la toxoplasmosis, que a la alimentación, que al ejercicio, que al descanso. O sea, el mismo, ni más ni menos, el mismo. Yo con eso ya hacía saltos mortales, vamos. Irene, ¿querías tú decir algo? No, bueno, yo quería aportar que desde lo asistencial, muchas herramientas como las que menciona Blanca, el piel con piel, la preparación al nacimiento, que es fundamental, el plan de parto, o sea que sí que tenemos muchas herramientas para ir acompañando, informando y ayudando a esa mujer a reducir esos niveles de estrés, que sepa qué escenario se puede encontrar cuando tenga que tomar una decisión. Ya sea conocedora del, quiero decir, siempre desde ese trabajo preparto yo creo que es fundamental y sí que tenemos herramientas. Aquí se ha hablado de esos efectos, pero sabemos cómo prevenirlos o cómo minimizarlos, ¿no? Bueno, y también decir que ya hoy día, y gracias también a la evolución que estamos haciendo con la humanización de la atención perinatal y cómo se intenta que las señoras vivan esos momentos, esos partos con mucha más desde un ambiente mucho más íntimo, que tomen decisiones de su parto, de sus vivencias. Creo que tenemos que seguir en ese camino a pico y pala cada vez más, porque estamos viendo que, bueno, por ahí es por donde también tenemos mucho que trabajar en muchos centros, ¿eh? O sea, que no solamente acercarnos a la mujer en la vivencia antenatal, yo por la parte que me toca también en la parte de hospitalización creo que tenemos mucho que hacer. Y sobre todo ahora que tenemos también el tema de la violencia obstétrica, creo que sería un buen momento para justificar aún más que es muy importante que las señoras reduzcan esos niveles de estrés a los que ya están sometidas simplemente por el hecho de venir a una institución a dar a luz a su hijo, que ya por sí es una situación estresante. Entonces creo que tendríamos que seguir trabajando mucho también en ese sentido. ¿Algo más? Sí, un poco a colación con el tema de los partos hospitalarios. Quiero plantear una pregunta, pero no sé muy bien si es una pregunta, una reflexión, y tampoco quiero que sea genérica para nada. Estoy súper feliz como matrona de que las mujeres tengan la opción de parir en casa. Me parece que tiene que estar esa opción, que la mujer tiene que poder elegirlo.
pero me gustaría saber si, Blanca, que como te parece un poco fracaso como matrona de hospital, ¿no? Que la mujer tenga, o se vea obligada, ¿no? Como ha pasado en la pandemia, se vea obligada a parir en casa porque le da miedo. O sea, es un poco fracaso del sistema, por supuesto, pero es fracaso nuestro como matronas que una mujer se vea obligada a parir, ¿no? Un poco decir, ¿por qué hemos llegado a eso? ¿Por qué hemos llegado a que una mujer se plantee verse obligada a parir en casa porque bajo ningún concepto quiere parir en el hospital? Eso me parece, no sé, por lo menos para pensarlo como matrona de hospital. ¿Vale? Yo cuando estaba exponiendo, no sé si así un poco rápido, o sea, mi sueño es que las mujeres puedan elegir dónde quieren parir y que lo hagan cubierto por la seguridad social. Como los países nórdicos, que puedan elegir parir en casa de partos, parir en un hospital. Ese sería mi sueño. Aparte, no es el mejor motivo huir del hospital, y sí me parece un error del sistema, me parece un error nuestro. Porque cuando una mujer decide parir en casa porque está huyendo del parto hospitalario, no es la mejor elección. Y ese parto no va a fluir bien, porque ese parto está mediado por el miedo. Y nosotros lo hablamos muchas veces con ella, ¿eh? Este no puede ser el motivo, porque nosotras vamos a decidir un traslado si lo consideramos necesario. Entonces vamos a tener que ir al hospital, sí o sí. Cuando una mujer decide no ir al hospital y nos estamos encontrando con otra cosa, y hay mujeres o que deciden parir solas, los partos autoasistidos, o que deciden parir por personas que no son profesionales sanitarios. Porque donde dejamos hueco es donde entra el polvo. Entonces, estamos dejando de cubrir esos entornos. Y no solo en el parto. Y no solo en el parto. Y eso es porque las mujeres, porque los hospitales no terminan de ser lo amables que deberían ser. O sea, hay 3 cambios que a mí me parecen importantes. Seguir con la humanización y la atención al parto en el hospital. Los entornos tienen que ser amables. Con los entornos no me refiero solamente a los espacios, me refiero a las actitudes de los profesionales que acompañan. Se deben de generar casas de parto donde las mujeres puedan parir de forma más fisiológica, como en otros países de nuestro entorno, y el parto en casa debería estar cubierto por la seguridad social. Que las mujeres en los hospitales tienen la gente, tienen la capacidad de decidir, y eso es lo más importante para mi punto de vista. O sea, yo creo que las mujeres que tienen parir en casa quieren decidir lo que pasa en sus partos y no jugársela a la lotería de a ver si hay... ¿Qué matrona te toca? Claro. No, perdón, que no. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que las mujeres vuelvan a tener agencia y a veces no lo hacemos bien. Es que tenemos que ser críticas con nosotras mismas, eso es muy importante. O sea, yo ya sé que siempre pongo el punto, pero bueno, están desapareciendo, por ejemplo, muchos grupos de lactancia materna de apoyo porque estamos transformando nosotras las matronas, por aquello de no perder terreno, talleres de lactancia materna, o sea, donde hay un profesional que es el que manda, eso es un taller, eso no es un grupo de atención, o sea, no es un grupo madre a madre. Y eso lo estamos provocando nosotras también, porque no estamos derivando a las mujeres a esos grupos que lo que están ahí es para ayudarnos. Tenemos que hacer autocrítica también en estas cosas. Nuestra obligación es dar agencia a las mujeres. Lola, tú preguntabas antes que si sabemos el número de matronas que había en España. Yo os preguntaría, ¿sabéis el porcentaje de partos autóxicos que atendéis? ¿Sabéis vuestro porcentaje de episiotomía de desgarro? Cada una, por servicio y por provincia y por hospital. Esos datos deben ser públicos y no podemos quedarnos en la autocomplacencia de decirnos que como yo soy mega súper cariñosa con las mujeres y le digo cariñín, y le digo bonita, y le digo mamita. No, tenemos que hacer autocrítica, saber nuestras tasas, mostrarlas en público y mejorar y reciclarnos cuando lo necesitemos. Todas. Porque a veces que pasamos malas rachas y a eso tenemos derecho todo el mundo. Pero si una persona está siendo tóxica en un paritorio, pues a lo mejor hay que apartarla de ahí. Claro. Por punto. Estrellita. Pero hay muchos más, o sea, en las casas de partos que yo he visitado en Reino Unido, primero sacan, por ejemplo, la matrona del mes, que son muy yanqui, ¿no? Lo de decir, la matrona del mes, la que más
Claro, la que más estrellitas se ha llevado. Pero aparte de eso, o sea, ellas publican sus tasas, las saben, las conocen, tienen proyectos de mejora, están volcadas en la atención. Nosotros no estamos volcados en la atención, estamos volcados en mirarnos nuestro ombligo. Lo siento, es así. Y desde que somos residentes pequeñitas, nuestro objetivo, vamos a ser muy críticas con esto, vamos a intentar sacar la plaza en el hospital para tener nuestros turnos lo más felices posible, a ser posible de 12 o de 24 horas, que nos complique lo menos posible nuestra vida familiar, porque ¿cuántas matronas estamos investigando? Perdona, Rafa, pero ¿cuántas matronas mujeres estamos investigando? En mi entorno laboral, concretamente, solo conozco una ayudante doctorado. Pues eso es. Bueno, y tenemos mucho campo para hacer, tenemos muchas cosas que podemos, y una de las cosas es medir la satisfacción que tienen las mujeres con nuestra atención, y no lo hemos medido, no lo estamos midiendo. Con el proyecto de humanización y con la estrategia de atención al parto normal hubo muchos cambios, pero de un tiempo a esta parte hemos pegado un retroceso otra vez, y hospitales que habían cambiado mucho han pegado un frenazo en seco con un trompo y un giro para atrás. Telita. Con el COVID antes. El COVID ha sido ya como el remate, pero con el COVID antes, ¿qué tasas tenemos? O sea, estamos en un 25% de cesáreas, y eso no es solo culpa de las mujeres y de los ginecólogos, que tenemos unas tasas relativamente regulares de inducciones. ¿A cuántas mujeres se le pone oxitocina en los partos? No te estoy hablando de inducciones. ¿A cuántas mujeres se le están estimulando las contracciones? ¿Qué tasas tenemos? ¿En qué posición están pariendo las mujeres? La mayoría de las mujeres ahora mismo están pariendo en litotomía. Sabemos ofrecerles, no solo acompañarlas, ofrecerles que paren en otras posiciones. Los entornos en los que paren son tan amables como para permitir que las mujeres puedan moverse libremente. Vamos a replantearnos lo que estamos haciendo, porque hubo un momento en que avanzamos y de pronto ya nos hemos venido otra vez atrás. Yo creo que muchas mujeres piden parir en casa por esa razón, y esa no es la razón. A mí, a las mujeres a las que me gusta acompañar en casa son las que quieren parir en casa, porque es donde ellas deciden qué es mejor para ellas y para sus bebés, y si tienen que ir al hospital no pasa nada. Porque las que deciden que van a parir en casa porque están huyendo del hospital, al final vamos a acabar en el hospital. Y malamente. ¿Alguna más? Sí. Coge el micro. ¿Multi el micro? ¿Te importa? Juntando un poco la charla de Blanca y la de Rafael, ¿se llegó a medir en el estudio el parto en sí, lo que era el estresor del parto, o como es un elemento muy puntual no era posible? No. En los estudios que nosotros hemos realizado no se ha medido el parto como estresor. Ahora estamos empezando otra línea de investigación en la que estamos evaluando el estrés postraumático tras el parto, y ahí sí que se está viendo, pero los estudios que hemos hecho hasta ahora se ha mirado estrés durante el embarazo con cuestionarios psicológicos y con cortisol en pelo. El cortisol en pelo es una medida de estrés crónico, nos dice el estrés que ha tenido esa persona en los 3 meses anteriores. Entonces, claro, no se puede fijar, se puede utilizar otra medida biológica, por ejemplo, estrés en saliva, o leche materna, o en cualquier otro fluido, incluso un cerumen del oído. Hay estudios que estudian el cortisol desde ahí, pero nosotros no hemos estudiado el estrés propio del parto. Y a las mujeres que estáis siguiendo tampoco se le hizo en el posparto otra recogida del pelo, sí, en el posparto sí, ¿no? En el posparto hasta los 6 meses, nosotros hicimos un seguimiento hasta los 6 meses. Sí, y sí que se vio, puede ver el estrés que ha tenido en torno al parto, pero no se sabe si ha sido por el parto.